Salimos a la calle y le preguntamos a la gente que cuál cree que es la postura de la Procuraduría de los Derechos Humanos sobre la captura de delincuentes y mareros, y esto fue lo que nos dijeron. Yo siento que hasta el día de hoy no han hecho lo que deberían de hacer. Eso de que si los derechos humanos se van a aplicar como se están aplicando ahora, también tendrían que aplicarse el resto de las leyes, como la investigación un poco más a fondo, los juicios y los procesos tendrían que hacerse de una mejor manera, ¿verdad? Protegen más a los delincuentes que a las personas que son afectadas. No son los correctos porque se ven más los derechos humanos por los delincuentes que por uno de ciudadano. Sí, es como que en cierta forma los protegen y en cierta forma está bien porque pues son seres humanos, pero a la vez pienso que deberían de ser un poco más duros porque por lo mismo de que no son lo suficientemente duros, ellos es como que no aprenden y salen y vuelven a hacer lo mismo y así. Vamos ahora a conocer las estadísticas recientes de violencia en Guatemala. Según estadísticas del INASIF, en el 2016, 4.011 guatemaltecos murieron por heridas de arma de fuego, 518 por arma blanca, 158 víctimas por estrangulación, por desmembramiento, 61 personas, dejando un total de 4.748 guatemaltecos asesinados. Las cifras del INASIF en los primeros 2 meses del 2017 son las siguientes: 654 víctimas por arma de fuego, 80 por arma blanca, 26 por estrangulación y 8 por desmembramiento, dejando un total de 768 guatemaltecos muertos en los primeros 59 días del año, según la Defensoría del Usuario del Transporte Público de los Derechos Humanos. En hechos criminales hacia el transporte ha dejado 37 muertos, de los cuales se dividen de esta manera: a los usuarios 5 víctimas, a los choferes de buses urbanos o extraurbanos 11 víctimas, a los ayudantes 4, a presuntos asaltantes 1, a choferes de taxis 10, a choferes de microbuses 2, a choferes de tuk-tuk 4. Esta es realmente una constante, ¿verdad?, de la acusación de los ciudadanos en torno a que la Procuraduría de los Derechos Humanos lo que hace es defender delincuentes. ¿Usted podría realmente aclararnos si esto es así? Como lo decía hace unos minutos, hay, y lo reitero con todo respeto, desconocimiento del mandato del procurador. De hecho, hay desconocimiento de parte de la población de la propia Constitución Política de la República. Y esto necesita muchísima educación en derechos humanos hacia esta población que precisamente tiene muchas falencias en ese sentido, y que es la educación uno de los derechos humanos fundamentales. El derecho a la vida, viendo estas estadísticas, es uno de los derechos fundamentales de cualquier ser humano, pero también el derecho a la justicia. El Procurador de los Derechos Humanos debe garantizar que esa justicia sea pronta, sea cumplida, y con esto quizás la gente logra entender que el procurador no pide que no se castigue al que comete un ilícito. Lo que se pide es que todos los seres humanos tengan la garantía que van a ser escuchados, que van a tener el derecho a defenderse, pero que un juez, si encuentra y determina que fue culpable, se le debe aplicar todo el peso de la ley, y con eso el procurador está totalmente de acuerdo. Solo es el respeto de los procedimientos, pero obviamente aquella persona que ha cometido un ilícito debe recibir todo el peso de la ley. Esa certeza de castigo es lo que nos permitiría vivir en una gran medida en una sociedad mucho más justa, mucho más, en una convivencia mucho más pacífica y armoniosa. Así es que no se defienden delincuentes, se defienden seres humanos. Y todos los guatemaltecos, el joven que se veía que tenía un poco más clara cuál era la función del procurador, el adulto mayor, la niña, el niño, todos tenemos derechos, y que empieza con el respeto a nuestra dignidad. Y por supuesto, el Procurador de los Derechos Humanos debe estar vigilante y denunciante en el sentido de que la función pública, quien ejerce la función pública, respete y garantice los derechos fundamentales. ¿Usted está consciente que la percepción de un país como Guatemala, donde las cifras de la violencia son tan grandes y que esto no para, entonces pareciera que la Procuraduría, en lugar de defender al ciudadano honrado, pareciera que está defendiendo al delincuente? ¿Usted pudiera aclararnos un poco más para que realmente las personas entiendan ese papel que es tan necesario de respetar los derechos humanos de todos? Efectivamente, es comprensible
que en una situación tan caótica como la que vive Guatemala hay una desesperación, hay una falta de credibilidad en todos los funcionarios y en todas las instituciones. No es la Procuraduría de los Derechos Humanos la única en ese sentido. Aquí no hay confianza en nada y en nadie. Y es perfectamente comprensible que la población así lo sienta, porque hemos fallado, y lo decía al principio, se falla una y otra vez. Lo que sucede es que aquella persona que ha tenido algún conflicto con la ley es obviamente la que va a estar sujeta a los controles o a los procedimientos en los que se puede vulnerar un derecho. Aquella persona que no tiene absolutamente ningún problema, que se desarrolla y se desenvuelve con absoluta normalidad, no está sujeta a ningún proceso, no va a necesitar de la institución del Procurador de los Derechos Humanos porque no se ve sometida a ese procedimiento de la administración pública en donde sí se pueden vulnerar sus derechos. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que cuando las personas ya están bajo ese procedimiento, ya empiezan a decir, y eso sí es, digamos, una constante, en el interior del país es increíble la cantidad de denuncias que estamos recibiendo, las solicitudes de acompañamiento que hacemos. Yo le diría que en el 99% de los conflictos en este país llaman a la institución del Procurador de los Derechos Humanos. ¿Y esto qué significa? Que hay confianza. Lo ven como una institución que es objetiva, que es imparcial y que puede mediar, tanto así que ahora además se refleja en las solicitudes para casi cualquier cosa. ¿Dónde está la PDH? Que venga la PDH, que nos acompañe. Ahora hasta para las manifestaciones. A mi criterio incluso hasta se ha rebasado el mandato del procurador diciendo que se garantice el orden público. Esa, por ejemplo, no es tarea del Procurador de los Derechos Humanos. Se pide que acompañe, que sea mediador, que sea un testigo de honor. Eso nos muestra que sí se va teniendo un balance. Reitero, se entiende que por estas condiciones de violencia y porque además esta forma de desacreditar a quienes desde hace muchos años, hablamos desde la época del conflicto armado, se instruían, decían que tenían derechos, se les conocía, se les decía son terroristas, son comunistas. Y eso se ha venido replicando, es decir, es una construcción muy antigua, no es que a la gente se le ocurrió hace 1 año o 2 años, sino es indudablemente una construcción perversa que se ha venido haciendo y que desafortunadamente ha seguido más o menos, diría yo, latente en el imaginario de la ciudadanía. Procurador, muchas gracias. Es evidente que los que somos sobrevivientes de la época más dura del conflicto armado interno, sabemos del valor que tiene la Procuraduría de los Derechos Humanos en la sociedad guatemalteca. Gracias por venir, por permitirnos este tiempo y que usted pueda explicar qué es realmente el mandato que tiene. Muchas gracias. Y a ustedes, bueno, les recuerdo, el procurador ha sido citado mañana a las 10 de la mañana en el Congreso y la información que tenemos es que algunos de esos impresentables diputados de la bancada oficial, uno de ellos le va a exigir su renuncia. Ya va a ver usted de quién se trata. Que tenga feliz noche. Nos vemos mañana.